Hoy van a conocer máquinas que parecen nacidas de un tiempo distinto, con propuestas tan audaces que vuelven anticuados a muchos vehículos actuales. En este video entrarán en un mundo de tecnología extrema, diseño poco convencional e ideas que cuestionan todo lo que solemos ver en las calles, en el cielo y más allá. Prepárense para descubrir un futuro que ya empezó de manera asombrosa hoy. El Kawasaki WEC Concept no fue pensado como una motocicleta tradicional, sino como una exploración radical sobre cómo podría sentirse y comportarse una máquina eléctrica del futuro. Desde su presentación en el Salón de Tokio de 2013, el proyecto dejó claro que su intención no era encajar dentro de las referencias comunes del motociclismo, sino apartarse de ellas con una propuesta visual y mecánica distinta. Su configuración de 3 ruedas ya marca esa ruptura desde el primer vistazo, porque no solo transmite una imagen más agresiva y estable, sino que también redefine la forma en que el conductor se posiciona frente al vehículo. Uno de sus rasgos más llamativos es la capacidad de alterar la postura de manejo, pasando de una orientación más deportiva a otra más erguida y urbana. Ese cambio no es un simple detalle estético, sino una forma de replantear la relación entre ergonomía, control y función. En lugar de seguir la lógica clásica del manillar convencional, el sistema adopta un esquema de dirección por palanca integrado al conjunto, reforzando la sensación de estar ante una máquina experimental salida de una visión de ciencia ficción. También destacan los brazos de suspensión delanteros, que no actúan solo como solución técnica, sino como parte esencial de su lenguaje visual. Todo en este concepto sugiere ensayo, observación e hipótesis industrial. No se presenta como un producto listo para el mercado, sino como una plataforma de estudio donde forma, equilibrio y dinámica sirven para investigar nuevas posibilidades. Más que impresionar por rareza, el Kawasaki Jetta Concept plantea una pregunta precisa: ¿hasta qué punto puede transformarse una moto sin dejar de ser reconocible como tal? El Inversion Autonomous aparece como una declaración directa sobre el futuro del transporte sin intervención humana constante. Su propuesta no gira alrededor de automatizar parcialmente la conducción, sino de construir un sistema donde la toma de decisiones durante el desplazamiento recaiga en una arquitectura tecnológica capaz de interpretar el entorno en tiempo real. Esa autonomía se sostiene en la combinación de inteligencia artificial avanzada, sensores múltiples y navegación adaptativa, elementos que no funcionan de forma aislada, sino como partes de una misma lógica operativa. La clave del proyecto está en su capacidad para leer el entorno en varias capas al mismo tiempo, evaluando trayectorias, obstáculos, variaciones del espacio y respuestas necesarias en fracciones mínimas de segundo. Eso significa que el vehículo no solo detecta lo que tiene delante, sino que intenta comprender el contexto de circulación para ajustar su comportamiento con precisión. A este núcleo computacional se suma una carrocería diseñada con enfoque aerodinámico, cuyo papel va más allá de la apariencia. La forma externa colabora directamente con la eficiencia energética al reducir resistencia y favorecer un mejor aprovechamiento del sistema de propulsión. Esa integración entre cuerpo físico e inteligencia embarcada define el carácter del concepto. No estamos ante un automóvil común al que se le agregaron ayudas digitales, sino ante una plataforma concebida como organismo computacional en movimiento. Cada corrección, cada lectura y cada decisión obedecen a una continuidad algorítmica orientada al rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad. Por eso, el Inversion Autonomous no solo anticipa una movilidad más limpia mediante electrificación y control inteligente, sino que también desplaza la idea tradicional de vehículo. En este escenario, conducir deja de ser el centro absoluto de la experiencia y el automóvil pasa a entenderse como una entidad autónoma, sensible, conectada y preparada para actuar con independencia funcional dentro de un entorno cambiante.
El concepto Synergistic Lift propone una revisión profunda de uno de los principios más conocidos de la aviación, la manera en que una aeronave genera sustentación. En el enfoque clásico, la atención suele concentrarse principalmente en las alas como responsables centrales de mantener el vuelo. Aquí, en cambio, esa función se redistribuye de manera más integrada entre distintas partes del aparato, creando una lógica aerodinámica mucho más cooperativa. La propuesta se basa en combinar las contribuciones de las alas, del fuselaje y del comportamiento del propio flujo de aire para formar un sistema de sustentación más eficiente. En vez de tratar cada superficie como una pieza separada con tareas limitadas, el proyecto busca que toda la aeronave participe activamente en la generación de rendimiento aerodinámico. Esa integración puede traducirse en menor consumo de combustible, mayor tiempo de permanencia en el aire y una administración energética mucho más inteligente. Pero el interés técnico no termina ahí. Al repartir mejor las cargas y las funciones aerodinámicas, también se abre la posibilidad de lograr un control más equilibrado durante el vuelo, lo que influye en la estabilidad general del aparato. Lo que vuelve atractivo al Synergistic Lift es que no necesita recurrir al espectáculo vacío para parecer innovador. Su fuerza está en modificar un fundamento esencial de la ingeniería aeronáutica con una idea precisa y funcional. En ese nuevo esquema, el fuselaje deja de ser visto únicamente como estructura de soporte o espacio de transporte y pasa a desempeñar un papel activo dentro del sistema que mantiene a la aeronave suspendida. Por eso, más que una mejora incremental, el concepto funciona como una hipótesis seria sobre el futuro del diseño aéreo. Sugiere que eficiencia, control y aprovechamiento energético pueden dejar de avanzar por caminos separados y empezar a converger en una sola arquitectura de vuelo. El Velox 9 nace de una pregunta aparentemente simple, pero técnicamente exigente. ¿Cuánto puede avanzar la velocidad cuando la única fuente de energía es el cuerpo humano? Desarrollado por equipos de Delft y Ámsterdam, este proyecto no depende de motores, combustibles, ni sistemas de asistencia externa. Todo el desplazamiento proviene de la fuerza muscular, y precisamente por eso cada elemento del vehículo fue tratado como parte de una ecuación de pérdidas mínimas. En una máquina así, cualquier desperdicio de energía compromete el rendimiento final. El mayor enemigo no es solo el peso, sino sobre todo la resistencia del aire. Por esa razón, la ciclista queda envuelta en una cápsula cerrada, diseñada para cortar turbulencias y permitir un avance más limpio, estable y eficiente. La aerodinámica no es aquí un complemento, sino el corazón del proyecto. La meta de superar récords femeninos por encima de los 120 km/h obliga a una precisión extrema en la estructura, en el control y en la distribución de fuerzas. Para lograrlo, el vehículo emplea materiales avanzados capaces de combinar ligereza con una resistencia suficientemente alta como para soportar esfuerzos intensos sin penalizar el movimiento. Nada sobra en su diseño. No hay espacio para adornos ni concesiones visuales que no tengan una función concreta. Cada línea responde a una necesidad operativa. El resultado no debe verse únicamente como una bicicleta de alto rendimiento, sino como una demostración rigurosa de cómo la ingeniería puede amplificar la capacidad humana cuando elimina fricción, ineficiencia y desperdicio. En ese sentido, el Velox 9 representa una forma de movilidad rápida y sostenible basada en refinamiento técnico, no en potencia externa. La velocidad deja entonces de ser simple espectáculo y se convierte en evidencia de lo lejos que puede llegar el cuerpo cuando la ingeniería trabaja a su favor con precisión absoluta. El Peugeot Polygon Concept Car se presenta como algo más que un ejercicio estilístico. Su verdadera importancia está en mostrar qué ocurre cuando diseño, sostenibilidad y tecnología dejan de avanzar por separado y pasan a formar una sola visión de movilidad. A primera vista, llaman la atención sus líneas geométricas marcadas, su perfil aerodinámico elegante y un interior futurista que transmite limpieza visual y sofisticación técnica. Sin embargo, reducir
reducirlo a una simple apariencia sería interpretar mal su propuesta. En este caso, la forma está al servicio de una idea funcional: construir un vehículo más eficiente, más conectado y más coherente con un entorno donde la electrificación y la inteligencia embarcada tendrán un papel central. El concepto apuesta por soluciones sostenibles mediante sistemas eléctricos avanzados, pensados para disminuir la dependencia de configuraciones mecánicas tradicionales. A eso se suma una conectividad inteligente que modifica la relación entre el automóvil, el ambiente y la persona que lo utiliza. También aparecen sistemas de conducción asistida por inteligencia artificial, lo que sugiere un modelo operativo menos basado en reacción humana constante y más orientado a análisis, anticipación y soporte automatizado. Ese conjunto convierte al Polygon en una hipótesis funcional sobre el transporte por venir. Su relevancia surge precisamente de esa convergencia entre diseño futurista, innovación tecnológica y conciencia ecológica. El automóvil deja de entenderse únicamente como máquina para trasladarse y empieza a adoptar el papel de interfaz móvil expandida. Por eso, cuando se afirma que no es solo un coche, la idea tiene peso real. Lo que se está proponiendo es una infraestructura de movilidad condensada en un solo objeto. Más que intentar parecer futurista, el Peugeot Polygon Concept Car organiza con frialdad conceptual una nueva lógica para circular, conectar sistemas y redefinir la experiencia de estar dentro de un vehículo. El Rhino parte de una idea que, en apariencia, parece demasiado frágil para funcionar: sostener un vehículo entero sobre una sola rueda. Sin embargo, precisamente en esa aparente imposibilidad está el núcleo de su interés técnico. Diseñado por el ingeniero Chris Hoffman, este vehículo eléctrico de movilidad personal no intenta competir con automóviles, motocicletas ni bicicletas en los términos tradicionales. Su apuesta es otra: reducir al mínimo la estructura mecánica sin perder estabilidad, control ni utilidad urbana. Para lograrlo, el proyecto se apoya en tecnología giroscópica que permite equilibrar el conjunto de manera automática y transforma una forma visualmente inestable en una solución operativa concreta. Esa inversión entre lo que parece inseguro y lo que realmente puede controlarse con precisión es lo que vuelve al Rhino tan singular. En vez de llenar el sistema de piezas, mecanismos y complejidad innecesaria, concentra todo en una arquitectura compacta, pensada para recorridos cortos y zonas con gran circulación de personas. La velocidad máxima, cercana a 16 km/h, deja claro que no fue concebido para largas distancias ni para alto rendimiento, sino para desplazamientos urbanos, donde la maniobrabilidad, el tamaño y la seguridad importan más que la potencia. También resulta interesante que una de sus inspiraciones provenga de una idea surgida del universo de los videojuegos, lo que añade un origen inesperado sin restarle seriedad al proyecto. Lo que de verdad le da valor no es la anécdota, sino la forma en que reúne componentes accesibles, equilibrio automatizado y una lógica mecánica precisa para crear una categoría distinta de transporte personal. El Rhino demuestra que innovar no siempre significa hacer algo más grande o más complejo. A veces significa resolver un problema cotidiano con la mínima estructura posible y con una ejecución sorprendentemente eficaz. El Mansory Flying Hypercar lleva la noción de lujo a un terreno mucho más especulativo, donde el automóvil deja de limitarse al suelo y empieza a insinuar una movilidad híbrida entre carretera y aire. No se trata simplemente de imaginar un superdeportivo más extravagante, sino de desplazar la identidad de la marca hacia una visión en la que exclusividad, potencia visual y capacidad de vuelo conviven en un mismo objeto. Esa mezcla lo coloca en una categoría conceptual que toma elementos del diseño automotriz de alta gama y los funde con una lógica cercana a la imaginación aeronáutica. La estética responde plenamente al sello visual de Mansory: superficies agresivas, fibra de carbono, acabados sofisticados y una presencia que transmite distinción incluso antes de cualquier posible operación real. Cada línea parece calculada para proyectar velocidad, dominio y refinamiento extremo. Las grandes ventanas frontales amplían la percepción
descripción del entorno y modifican la experiencia del ocupante, reforzando la idea de control espacial más que la simple contemplación del trayecto. Incluso detenido, el vehículo parece querer avanzar, lo que revela un diseño concebido para comunicar movimiento antes de demostrarlo mecánicamente. Aunque no se hayan divulgado precios oficiales, el posicionamiento premium resulta evidente por la trayectoria de la empresa y por el tipo de lenguaje material que emplea. También se percibe una conexión con el creciente interés por eléctricos e híbridos de gama alta, lo que inserta el concepto en una conversación actual sobre sofisticación tecnológica y transición energética. Aún así, su verdadero peso no reside en promesas inmediatas de mercado, sino en el gesto conceptual que propone. Más que anunciar un producto listo, el proyecto examina cómo una marca asociada al lujo radical puede traducir su identidad a un futuro expandido, donde desplazarse ya no sea solo moverse de un punto a otro, sino habitar una experiencia extrema de presencia, diseño y libertad reinterpretada. El Trifan 600 surge de un objetivo muy definido: reunir en una sola aeronave cualidades que normalmente aparecen separadas dentro de la aviación contemporánea. Desarrollado por XTI Aircraft, este modelo de despegue y aterrizaje vertical busca combinar mayor alcance y velocidad elevada con una flexibilidad operativa poco común en otras propuestas eléctricas. Ahí está su rasgo técnico más relevante. No intenta ser únicamente una máquina llamativa, sino una plataforma capaz de acercar rendimiento aéreo y versatilidad funcional dentro de la misma arquitectura. La capacidad VTOL ya implica una modificación importante en la infraestructura necesaria para volar, porque reduce la dependencia de pistas tradicionales y amplía las posibilidades de operación. Cuando a esa condición se le suman mayor autonomía de vuelo y mejores velocidades, el concepto deja de ser un simple ejercicio visual y pasa a ocupar un lugar serio dentro del debate sobre movilidad aérea avanzada. Otro elemento central es la promesa de reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 80%. Ese dato no aparece aislado, sino vinculado al uso de dos motores turboeje compatibles con combustibles sostenibles, lo que muestra que la eficiencia ambiental propuesta depende tanto del diseño del vehículo como de la energía utilizada. La capacidad para un piloto y 5 pasajeros define una escala relativamente compacta, pero suficiente para imaginar aplicaciones ejecutivas, regionales o especializadas. El precio estimado de unos $6,5 millones confirma que se trata de una solución aún lejana de cualquier adopción masiva. Sin embargo, ahí no se agota su valor. El Trifan 600 importa menos como producto comercial inmediato que como síntesis de una transición histórica, una etapa en la que la aviación empieza a buscar respuestas que permitan mantener alcance, utilidad y velocidad sin ignorar la presión creciente por soluciones más sostenibles y técnicamente coherentes. En el Volkswagen Cedric, lo primero que se desvanece no es solo la figura del conductor, sino la propia idea de que manejar deba seguir siendo una tarea central en la experiencia del automóvil. El concepto imagina un escenario en el que desplazarse deja de ser una actividad operativa y pasa a convertirse en un servicio autónomo, disponible de forma inmediata, silenciosa y prácticamente sin intervención humana. El vehículo estaría pensado para cumplir trayectos cotidianos, recoger pasajeros y realizar desplazamientos con una simplicidad casi absoluta, activada con solo un comando. Esa premisa altera por completo la lógica mental del automóvil tradicional. El centro del sistema ya no es la habilidad para conducir, sino la confianza depositada en la automatización. La ausencia de volante funciona aquí como símbolo y como prueba material de ese salto. Cuando desaparece el elemento más representativo del control humano, el interior deja de parecerse a una cabina de mando y comienza a comportarse como un espacio de estancia. Por eso cobran importancia el suelo elegante, los acabados en cuero claro y la gran pantalla OLED que concentra navegación y entretenimiento. No son detalles decorativos, sino componentes que redefinen el uso del habitáculo y convierten el tiempo de tránsito en tiempo de permanencia confortable. A esa reorganización
exploración espacial se suman tres pilares decisivos para cualquier visión creíble de movilidad futura: seguridad, confiabilidad y reducción de emisiones. Aunque el Cedric no represente todavía un modelo final de producción, sí ofrece una lectura bastante clara de cómo podría ser la convivencia cotidiana con vehículos sin conductor. Esa es probablemente su mayor contribución. No presenta solo tecnología embarcada, sino un cambio cultural más amplio, en el que comodidad, automatización y conveniencia empiezan a desplazar progresivamente el protagonismo histórico de la destreza humana al volante. El automóvil entonces deja de ser una máquina conducida y empieza a transformarse en un entorno inteligente de transporte. El Gossun El-Cat llama la atención justamente porque su propuesta no intenta impresionar mediante exceso de potencia o complejidad, sino a través de una simplicidad cuidadosamente organizada. Se trata de un catamarán inflable y eléctrico pensado con un enfoque ambiental, donde practicidad, eficiencia y versatilidad se convierten en el centro de toda la lógica de diseño. La configuración en catamarán ya sugiere estabilidad y mejor aprovechamiento del espacio, pero el aspecto más decisivo está en su estructura inflable, que modifica por completo la relación entre transporte, almacenamiento y montaje. Esa característica reduce barreras logísticas y permite que una sola persona pueda prepararlo en aproximadamente 15 o 20 minutos, algo que amplía de forma notable sus contextos de uso. En el núcleo del sistema se encuentran un motor eléctrico de 1,3 kW y una batería de litio de 1,3 kWh. Esas cifras no apuntan a una navegación veloz, sino a un desplazamiento limpio, silencioso y coherente con su propósito ecológico. El barco no produce emisiones directas y todavía puede incorporar un kit solar opcional, lo que añade una fuente complementaria a su autonomía energética. Con carga completa, puede recorrer alrededor de 40 kilómetros, mantener una velocidad de crucero de 5 km/h y alcanzar un máximo de 10 km/h. Esos datos delimitan claramente su vocación: recorridos tranquilos, actividades recreativas y usos funcionales en ambientes acuáticos donde importan más la ligereza, el bajo impacto y el silencio que la fuerza extrema. El Gossun El-Cat no busca competir con embarcaciones convencionales en velocidad ni escala. Su verdadero valor consiste en proponer otra manera de relacionarse con el agua, basada en montaje sencillo, propulsión eléctrica y operación ambientalmente orientada. En ese sentido, deja de ser solo un equipo de ocio y pasa a representar una versión compacta de movilidad acuática sostenible. Después de recorrer todos estos proyectos, queda claro que el futuro del transporte ya no pertenece únicamente al terreno de la imaginación. Lo que antes parecía imposible empieza a tomar forma en máquinas cada vez más audaces, tecnológicas y sorprendentes. Cada concepto presentado revela una dirección distinta, pero todos comparten la misma señal: el mañana se está construyendo ahora, con soluciones que desafían lo conocido y amplían nuestra idea de movilidad. Si estas propuestas ya existen en el presente, lo que vendrá en los próximos años podría ser todavía más impresionante de lo que muchos alcanzan a imaginar.